buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces revisando el calendario económico para mañana, ya que, como podéis estar viendo en pantalla, mañana tenemos el PIB trimestral en Estados Unidos. Esta noticia se dará a las 2:30 de la tarde, hora española, y como veis la previsión es que se mantenga igual que en el anterior reporte, en el 2,7%. Continuando con las noticias, aquí quiero aprovechar a dar otro punto de vista diferente al que algunas veces dan los medios de comunicación, ya que recientemente ha salido una noticia donde comentaban que parecía ser que los comerciantes estaban sacando miles de millones de dólares de Binance. Y aquí quiero romper una lanza en favor de Binance, ya que, como es obvio, es el exchange actualmente número 1 en todo el mundo. Y no solo tiene muchos retiros, sino que también tiene muchos depósitos. Entonces es una tontería comentar solamente que ha habido muchos retiros, intentando incrementar un poco el miedo o el pánico en el mercado cripto. Así que hay que tener cuidado con estas noticias, porque en este caso era de The Wall Street Journal y comentaban eso, que había mucha gente sacando al final su dinero del exchange. Pero si vas luego a los datos te das cuenta de que sí, hay gente que saca el dinero, pero también hay gente que mete el dinero. Entonces, al final tendrías que quedarte un poco con el resultado final, y el resultado no es tan catastrófico como quieren hacer ver, porque solo comentan una parte de la noticia, no comentan que también entran muchos millones todos los días. Y bueno, simplemente lo quería comentar para que seáis conscientes también de qué tipo de noticias a veces publica la prensa, que quizás no sea del todo cierto, o por lo menos parte de lo que es la verdad, pues no lo muestran. Más noticias que comentar. Parecía ser que en el día de hoy tenían problemas en Coinbase y hicieron un anuncio en su cuenta oficial de Twitter. Comentaban que son conscientes de que algunos clientes pueden experimentar errores intermitentes en Advanced Trader, que yo imagino que será la plataforma de trading de Coinbase. Yo no opero en Coinbase ya desde hace muchos años. Quizás cuando comencé en el mundo cripto sí que alguna compra hice, pero bueno, para operar creo que hay otras plataformas mejores. Y simplemente que estaban trabajando en ello. No creo que sea algo también muy importante, pero bueno, yo lo comento porque igual por algún motivo hemos podido ver algo extraño en Coinbase. Y puede ser que se deba a esto, así que si luego vemos algo curioso, ya sea desde los CVDs o desde algún otro lado, quizás pueda venir por esto, pero solamente en Coinbase. Comentando más noticias, en este caso vemos cómo el Open Interest ha aumentado de forma significativa, ya que está actualmente en más de 500 millones de dólares. Hay que tener cuidado en estas situaciones porque cuando vemos que se dispara mucho comienza ya a entrar bastante volatilidad en el mercado, y además en este caso viene un poco del lado del FOMO, con lo que no me extrañaría que fuesen a liquidar posiciones en long relativamente pronto después de las subidas que hemos tenido en estas últimas horas. Luego revisaremos de todos modos en el técnico y en los mapas de liquidaciones qué operativa podemos llegar a seguir en las próximas horas, pero bueno, esto sería una noticia interesante a incorporar luego posteriormente en el análisis técnico. De igual forma, debido a esto también, a las recientes subidas que hemos visto en el mercado cripto, estamos viendo también una liquidación bastante importante de shorts. Que de hecho, creo que fue en el vídeo de ayer donde comentábamos que había bastante liquidez por parte de los short y ya la han limpiado por completo. Luego lo revisaremos otra vez, como os digo. Y ya para finalizar con el análisis fundamental de hoy, quería volver a revisar lo que es esta billetera de Binance. Más o menos sigue igual que en el vídeo de ayer, así que tampoco hay mucho más que comentar por aquí. Dicho esto, vamos a pasar con el análisis técnico, que yo creo que es donde más información podemos extraer en el día de hoy. Comenzamos revisando el SP500 antes de revisar Bitcoin, donde hemos tenido un día bastante positivo. Subida de un 1,42%, bastante bien. Y también imagino que el mercado cripto acompañando un poco esa subida. Ha dejado aquí un gap bastante importante que no descartaría que fuésemos a cerrar en el corto plazo, pero recordemos que lo que estamos esperando ahora es sobre todo ver algún tipo de ruptura
en lo que es esta estructura con cierta inclinación alcista. Recordemos que tenemos esta estructura operativa y todavía no acabamos de ver ningún tipo de ruptura. Tuvimos este test sobre la parte baja una vez más en el día de ayer, pero hoy nada. Hoy, después de esta apertura, volvemos a alejarnos de esa parte baja. En cierta manera, estos son señales de fortaleza, ya que, viendo un poco el desarrollo de este escenario, es cuando podríamos empezar a valorar que quizás esto podría ser una sacudida. Yo ya comenté que me parecía bastante justita la sacudida, pero bueno, es posible, ¿vale? Yo creo que esto de aquí arriba, este movimiento en la parte alta, sí que tenía más pinta de sacudida, pero todavía nos quedaría del lado alcista ver esa muestra de fortaleza posterior, que es algo que no estamos viendo por el momento. Pero si siguiésemos hasta alcanzar otra vez la parte alta en los próximos días, ahí es donde tendríamos que empezar a valorar más el escenario alcista. Esto por parte del SP500. Y luego, volviendo a Bitcoin, pues hemos tenido oportunidades operativas muy buenas en estos últimos días. La última oportunidad es la que comentábamos en el día de ayer, esperando a buscar la parte alta de la estructura. Recordemos que estábamos valorando como posible sacudida este movimiento de aquí, y tras ver la aceptación y luego la posterior ruptura y consolidación de esta estructura de time frame más bajo, acabamos teniendo esa oportunidad operativa a buscar niveles operativos más altos. Era una operativa que, como os comentaba, era muy interesante, sobre todo dentro de la propia estructura, debido a esta otra estructura menor que también estuvimos analizando en el vídeo de ayer. De hecho, yo esta oportunidad la pude cazar. Como veis aquí, compartí la operativa en Twitter. Quien no me siga en Twitter, recomiendo que me sigáis, porque de vez en cuando publico ahí también algunas cosas que os podrían interesar. Y pues bueno, aparte de eso, pues seguiríamos un poco a la espera de ver algún tipo de ruptura efectiva. Por el momento seguimos valorando el escenario alcista como el escenario principal, no hemos visto ningún tipo de cambio de contexto y por el momento es el que nos ha dado esa oportunidad operativa también en estas últimas horas. A pesar de que parecía tener algunos sentimientos de debilidad el precio justo después de esta distribución que comentábamos en días anteriores, pero al final fue una simplemente para alcanzar la parte baja de la estructura, que fue el segundo take profit que comentábamos también durante el fin de semana. Y a partir de ahí, los siguientes pasos en la operativa sobre todo sería esperar a ver algún tipo de ruptura efectiva sobre la parte alta. Yo personalmente cerré ya mi operación en esta zona porque estaba viendo algunas huellas de debilidad y algunos picos de volumen bastante interesantes ya en esta zona. ¿Eso significa que ya el movimiento a partir de aquí girará a la baja? No, pero yo creo que ya era una buena zona para tomar profit, debido a que mi operativa, si no recuerdo mal, la entrada la tenía más o menos sobre esta zona. Entonces, bueno, con cierto recorrido me daba un poco igual esperar a intentar testear la parte alta, porque al final la diferencia tampoco es muy importante. Y lo que sí que quiero ver es, sobre todo para las próximas horas, a ver si vamos a ver ruptura efectiva de la parte alta y en la posterior consolidación sobre la zona de los 28.820 aproximadamente será donde yo esté volviendo a valorar una entrada en long. En este caso estaría intentando cazar un posible movimiento de continuación alcista, que de hecho podría hacer que incluso recuperásemos la estructura mayor que tenemos en el gráfico diario. Y ya como es una zona muy peligrosa, porque al final es una resistencia en un time frame bastante importante, como es el diario, pues ahí habrá que tener cuidado y ya a partir de los 29.560, en caso de alcanzar estos precios, pues al menos ir protegiendo la entrada, aunque el recorrido haya sido un poquito más pequeño. Porque bueno, después de esta ruptura esperaríamos una continuación alcista, pero en estos niveles es donde podrían volver a aparecer los vendedores a entrar de forma agresiva. Para eso, como os digo, primero tenemos que tener este setup desarrollado con ruptura, test, y en el test es donde podríamos valorar esta oportunidad hasta los 29.560, como os había dicho. Si por el contrario viésemos que tras una sacudida de máximos rechazamos, ahí habrá que tener cuidado, porque en caso de estar volviendo a reingresar y consolidando este reingreso, aquí podríamos valorar una operativa en short, ya que estaría viniendo a sacudir toda esta zona de longs. Pero como os digo, a priori, en base a lo que hemos estado analizando en estos últimos días, seguiríamos favoreciendo ese escenario alcista. Me extrañaría
que en este caso viniese a la parte baja directamente desde esta zona, sin haber sacudido antes estos niveles de máximos anteriores. En este caso serían sobre los 29.000. Podría ser, o sea, sería un fallo estructural, pero a nivel operativo eso no nos dejaría ningún tipo de oportunidad hasta ver al menos la ruptura bajista y el posterior test. En esa situación sí que estaríamos valorando el short, pero no estaríamos valorándolo desde estos niveles operativos. Tendremos que esperar primero a ver la ruptura de la parte baja, test de consolidación, y aquí en el test será donde valoremos la oportunidad de short. Y dicho esto, sinceramente no hay mucho más que comentar. La verdad es que estos últimos días estamos dando bastante bien en el clavo a lo que es la operativa. Pero bueno, llegarán también tiempos peores en los que pues nos saltará algún stop loss. Que a mí, por ejemplo, este año sí que me ha saltado alguno que otro. Pero en general la operativa de momento sigue siendo positiva. Así que nada, dicho esto, vamos a comentar un poquito lo que son las herramientas, como siempre, comenzando por Bookmap. Recordad que tenéis los links a las herramientas en la descripción del vídeo. Bien, comenzamos ahora mismo viendo alguna zona de resistencia sobre los 28.500 y 28.600, zona de ventas con bastante volumen. Veíamos aquí en el pasado como en los 28.050 había algunas compras, pero ya se han retirado, simplemente estuvieron aquí intentando defender al precio, pero ya como veis en estas últimas horas no están. Por el contrario, estas ventas sí que se han mantenido durante bastante tiempo. Vamos a revisar el multibook también, a ver si desde aquí podemos ver algo interesante. Y yo diría que se han retirado aquí algunas compras que había en días anteriores. Parece ser que sí, que después de esta subida se han retirado estas compras que estaban sobre los 25.400 más o menos. Vamos a hacer un poco más de zoom, a ver si en el corto plazo observamos algo interesante. Veo que han absorbido algunas ventas por aquí en la subida, pero aparte de eso no veo tampoco nada destacable. En los 29.000 hay órdenes de venta, pero al ser una zona en cierta manera psicológica, no creo que sea nada relevante, o sea, es algo normal. Vamos a comentar entonces los mapas de liquidaciones como siempre, comenzando por los de medio plazo. Vale, tenemos este ya por aquí cargado, a ver si carga este también rápido. Le ha costado un poco cargar el mapa de liquidaciones, pero ya está por aquí. Y bueno, en general, cerca del precio tampoco es que se vea mucha liquidez. Sí que es cierto que de momento predomina todavía esa liquidez por parte de los long. A partir de los 27.530 es donde ya empezamos a encontrar más liquidez. Por parte de los short, hasta los 29.460 no habría demasiada. Vamos a cargar un mapa de corto plazo por aquí. Y en este medio plazo creo que vemos una situación similar. La verdad que... Bueno, mirad, aquí en los 19.150 sigue habiendo muchísima liquidez, pero como de momento estamos muy lejos de esos niveles operativos, creo que todavía no es interesante. Si llegásemos por algún motivo de golpe, sí que sería un cambio de contexto muy importante, pero no es algo que valore ahora mismo. Creo que es bastante improbable. Vale, cargamos ese por ahí. Y luego aquí en los CVD sí que hay algo muy importante que comentar. Lo primero, Coinbase no veo nada raro. En este caso, cierta agresividad compradora, pero siguiendo al precio en general, siguiendo este movimiento alcista. Por parte de Bitfinex ya comentábamos que en días anteriores no estuvieron acompañando en el movimiento alcista, pero es que en este último movimiento alcista que estamos viendo tampoco están acompañando. Quizás sí que en el último movimiento intentaron apoyar un poco pues estos tirones alcistas para intentar liquidar posiciones en short probablemente, pero como veis en general se ve una divergencia bastante clara entre lo que es el CVD del spot y el precio, por lo que no están acompañando en este movimiento alcista. Y de hecho, como veis, en cuanto alcanzó estos niveles operativos en los que estamos actualmente, entraron algunas ventas bastante agresivas por parte de Bitfinex. Como veis, el CVD cayó además de forma importante, a pesar de que bueno, eso en el precio no se vio reflejado. Y luego por parte de Binance aquí tampoco hay mucho más que comentar porque está siguiendo el precio. Vamos a ver si desde algún otro exchange o si desde los futuros pudiésemos ver algo. Por parte de Huobi también vemos una descarga importante por parte de lo que es su spot.
ventas continuadas en el movimiento este lateral. Por parte de Bitfinex fue muy agresivo de golpe, pero bueno, en el caso de Huobi fue poco a poco. Y luego en cuanto a los futuros, yo os diría que más o menos todos están siguiendo al precio, aunque Deribit en estas últimas horas sí que ha vendido de forma un poco más agresiva. Y luego tenemos por aquí los mapas de corto plazo. Vemos como en este último movimiento alcista que estamos viendo es simplemente para liquidar estas posiciones en short que están por aquí sobre los 28.415 más o menos. Pero donde vemos más liquidez ahora mismo es por parte de los long, a partir de los 27.300 hasta los 26.900. Y luego aquí vemos algo parecido. Vemos un poco de liquidez, en este caso hasta los 28.820. Y luego por parte de los long, que es donde más hay, desde los 27.480 hasta los 26.807. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.